creo que lo más lindo de volver a ser niño no es algo temporal, no es que volvés a ser chico, sino sostener cuando sos grande el espíritu que tenías cuando eras chico. Hay algo de eso, del juego, del asombro, de eso que te pasa a vos ahora, Juli, que estás ahí colgada pensando, ¿viste? Cuando sos grande se te va diluyendo porque estás todo el tiempo haciendo pelotudas. Entonces recuperar eso es como lo más grosso. Bueno, Darío, primero que nada agradecerte por estar acá. Yo soy Guada, ella es Juli y somos niñas organizadas. Yo me organizo desde que tengo memoria más o menos. Y somos de una organización de niños y niñas. Y nada, eso, de nuevo agradecerte por darnos la oportunidad de escucharte. ¿Desde cuándo tenés memoria? ¿A dónde vas cuando vas ahí a la memoria? ¿Qué? ¿De niña? Sí, digamos, cuando era más chica, o sea, no me acuerdo cosas de más chica. Empecé a organizarme a los 8 años y recuerdo todo básicamente de la militancia y de que mi niñez implicaba ser militante. Y ahora, bueno, tengo 18 años, así que hace 10 años que milito. Pero viste que hay un límite en la memoria, ¿no? Digo, Sí. llegas ahí a los 8, querés ir un poco más para atrás. La niñez guarda algo medio también inalcanzable en términos de poder recuperar lo que es eso, que está buenísimo. Bueno, la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿hacen filosofía las niñas? Hay como todo un gran debate sobre eso, porque muchas veces los que hacemos filosofía tomamos a la niñez como modelo de lo que es hacer filosofía por el tipo de preguntas que se hacen los niños. El tema es si el chico cuando es chico y se hace esa pregunta es consciente de que está haciendo filosofía o directamente se hace la pregunta porque le sale, ¿no? Claro. Te digo esto porque hacer filosofía es colocarse en un lugar determinado para hacerse preguntas que en la cotidianeidad no te haces. En cambio el chico no hace esa división entre una vida enajenada donde pierde las preguntas, ¿entendés? Sino que directamente está a flor de piel, digamos. Es como que esa separación entre una supuesta práctica filosófica y una vida cotidiana no la tiene toda junta. Desde esa perspectiva te diría que no, porque hacer filosofía, te repito, es como colocarte en un lugar, ¿no? Como escindirte de esa vida diaria en la que estás y animarte a hacerte esas preguntas. Entonces te diría que no, porque ese trabajo no lo hacen. Sin embargo, paradójicamente, no hay riqueza más amplia, más interesante, más intensa que la que se da en un chico haciéndose preguntas, porque en definitiva es lo que uno busca recuperar cuando es grande, ¿no? Nietzsche decía eso, que digamos, se trata de volver, cuando seas grande, de volver a poder jugar como cuando jugabas de chico, con la seriedad con la que jugabas de chico. Crecer, dice Nietzsche, emancipadamente, es recuperar la seriedad con la que jugabas de chico, ¿no? Entonces ahí hay algo, digamos, que muestra que hay, sí, una idea de los chicos haciendo filosofía. ¿Cuál fue tu primera pregunta filosófica y qué edad tenías? Mira, la que recuerdo, ¿no? Porque probablemente me haya hecho preguntas filosóficas y no me las acuerde, por esto que te decía antes, que con el paso del tiempo uno va perdiendo la posibilidad de acceder desde la memoria a un lugar, digamos, tan lejano como es su propia niñez. Yo creo que nuestro acceso a la niñez siempre es parcial, o sea, uno siempre termina construyendo un relato de lo que uno cree que fue cuando fue niño. Que ese relato, como todo relato, tiene un asidero real, pero también tiene mucha, digamos, distorsión, y que tiene que ver muchas veces con lo que uno quiere de sí mismo cuando es grande, y entonces va hacia la niñez, y también es como que exagera o inventa modelos de niñez ideales, pero que tienen más que ver con las falencias de uno ahora. Desde ese lugar, cuando yo me recuerdo mis preguntas, o sea, yo estudié en un colegio religioso, le hacía muchas preguntas sobre Dios y toda esa pelotudez, así como muy fuerte, ¿viste?
si era verdad todos los relatos bíblicos que me daban, que me reexcitaban los relatos bíblicos, estaban buenísimos, era como Moisés abriendo las aguas del Mar Rojo, yo estaba todo el tiempo haciendo así a ver si podía abrir algo. Pero la que me acuerdo puntual es 5 o 6 años. Me acuerdo puntual significa que no sé si fue así, pero me la armé así. 5 o 6 años fue como que me di cuenta que el tiempo pasaba. Y me re angustié. Me angustio ahora, igual, acordándome de eso. Es como, me di cuenta que el tiempo pasaba y que te lleva puesto, ¿viste? Y que se te mueren todos. Y era como quería detener el tiempo, detenerlo. Y no. Y esa pregunta, me acuerdo que fui a mi vieja a decirle, el tiempo pasa, ¿viste? Era como, ¿qué hacemos con esto? Y mi vieja me sacaba cagando, ¿no? O sea, nunca tuve a alguien que me devolviera eso. Eso también se padece de chico, que es como que no conseguís, digamos, por lo menos en el mundo adulto, alguien que te acompañe. Pero esa fue mi primera pregunta, ¿por qué el tiempo pasaba? Hermoso. ¿Todavía te haces esa pregunta? Cada vez más, y cuanto más cerca estoy de la muerte, cada vez más me la pregunto, cada vez más me angustia, y creo que hay algo de recuperar esa pregunta cuando se es grande, pero, digamos, recuperar no solo el hacerse preguntas, sino el dejar que lo que te pasaba de chico cuando te hacías esas preguntas, te lo hagas ahora. Digo, cuando sos grande y te haces esas preguntas existenciales y te angustias, decís qué pelotudez, ¿para qué me angustio? O te clavas un clonazepam, ¿viste? Y decís mejor no me engancho. Entonces me parece importante ahí, digamos, no solo trabajo de eso aparte, digo, mi vida está dedicada a la filosofía, que es que permeen esas preguntas de grande, ¿sí? Bueno, ya que estamos hablando del mundo adulto, ¿qué pensás del adultocentrismo? Yo creo que el adultocentrismo, como todo centrismo, es una forma de violencia, básicamente de desotramiento. La violencia en términos de desotramiento. Desotramiento significa como la imposibilidad de conectar con el otro en tanto otro, que ya de por sí es un problema, pero en los centrismos vos terminás imponiendo tu propia manera de concebir al mundo frente a un otro que no la comparte, pero la terminás imponiendo no solo, digamos, porque sos más fuerte o tenés más fuerza, más poder, sino porque crees que tu manera es la correcta. Entonces, no solo se la impones, sino que aparte la haces pasar como si fuese la única. En el caso del adultocentrismo, esto está directamente ligado a que hay un momento de nuestro tiempo existencial, la adultez, en el que se supone que te realizás como ser humano más que en otras etapas. En el caso del etnocentrismo, que hay una etnia que representa mejor al ser humano, o sea, todos los centrismos parten de esa idea de que hay una parte que se impone como única. Pero el adultocentrismo tiene que ver con esta cuestión temporal, como que hay una etapa de la vida donde sos más humana que en el resto. Y se supone que ser niño no es más que, digamos, un momento previo a esa adultez, como que la etapa de la niñez no tiene valor en sí misma, sino que es solo un peldaño, un momento para que en alguna otra época de tu vida desarrolles lo que te hace humana. O sea, como que es al pedo ser niño, digo, en sí mismo, ¿entendés? Porque en realidad estás como invirtiendo para el futuro. Por eso a los chicos se los meten en las escuelas, y en las escuelas se los normalizan en función de ese adultocentrismo. La escuela es adultocéntrica desde ese lugar, creo que después vamos a hablar de eso, pero tiene que ver con que todo está pensado para eso. Pero la vejez padece lo mismo. Los viejos sobran en nuestro mundo, porque ya están pasados. O sea, si un niño está como todavía en cocción, digamos, como que se está cocinando como adulto, el viejo es como una comida podrida. Claro. Entonces, son dos etapas que no tienen valor en sí mismas y que, digamos, terminan estando al arbitrio de esa violencia que impone el adulto como si fuese la etapa más real. Digo una cosa más en relación a eso. Es muy loco porque la vida es finita. O sea, nacemos para morir.
Con lo cual, si hubiese una etapa superior donde nos realizáramos, no tiene lógica, o sea, no deberíamos morirnos, no sé, o sea, uno alcanzaría la realización y terminaría ahí. No, ¿viste? O sea, llegás a ser adulto y al toque ya te estás muriendo, digo, no es que es algo, ¿viste? Donde Sí. racionalmente hasta se te cae ese argumento, pero bueno, es muy fuerte. ¿Y vos por qué crees que para un adulto o a una adulta es tan difícil darle la razón a un niño o a una niña? Básicamente porque el adultocentrismo, como todo centrismo, lo que pone en cuestión es la idea de dar razón. O sea, ¿quién es el que posee la racionalidad? Entonces se cree que un niño no es un ser racional, sino que está desarrollando su razón. De hecho, la palabra infancia significa carencia de voz, pero carencia de voz en el sentido de una voz racional, de una voz comprensible. No es que los chicos no hablen, Claro. pero están para esa lectura más cerca de los animales que de los adultos, porque su voz no es una voz atravesada por la racionalidad. O sea, un adulto no le puede dar razón a un niño, básicamente, o no, te diría así, le da razón a un niño si lo que el niño en algún sentido dice o expresa está en relación directa con lo que el adulto entiende racionalmente que es un argumento correcto. Ahora, cuando escapa eso, lo ven como un chico, o lo ven como un chico directamente, como diciendo, bueno, dice boludeces de chico, o como un anómalo, o como un ser todavía no desarrollado, no evolucionado. Toda esa narrativa de la evolución, en la que de nuevo se cree que hay una etapa superior al resto, es muy fuerte, y entonces se hace del chico un ser carente. El principal lugar de la discriminación a los niños es ligarlos a la carencia, como que les falta algo, como si un adulto fuese un ser pleno y no un pelotudo al que le falta algo como cualquier otro. Digo, todos somos en ese sentido carentes o pelotudes, ¿no? En el sentido que nos falta algo, pero está, digamos, puesta la carencia. Fíjate que las grandes discriminaciones de la historia, Guada, siempre tienen que ver con la carencia, ¿no? Digo, la mujer que se la liga con una supuesta carencia genital sexual, ¿no? Una cosa increíble que al día de hoy se siga escuchando en casas de familia esta idea de el nene tiene pito, la nena no tiene nada, por ejemplo. Muy fuerte, pero porque es más fuerte la necesidad de asociar la carencia a la mujer, la carencia no sé, al indio, ¿no? Le falta cultura, el negro, le falta color, siempre le falta y siempre hay uno que tiene, ¿no? Claro. Eso en el adulto y el niño es muy potente, esa relación de poder. Bueno, ahora pasamos a la educación. Dale. Que tenemos miles de preguntas sobre la educación, pero bueno. ¿Cuántas me vas a hacer? Poquitas. Dale. Bueno, yo ahora estoy terminando quinto año y lo único que aprendí en la escuela secundaria es a copiar y a pegar, a leer y cuando termino de leer volver a decir todo lo que está escrito en un papel. Uh-huh. Bueno, eso es lo que yo pienso de la secundaria. ¿Qué pensás vos? ¿Pero aprendiste bien a copiar y a pegar? Más o menos. A ver, dos planos. Primero, un plano más filosófico. Yo creo que no hacemos otra cosa que copiar y pegar, porque si no, creemos que tenemos un don de creación de lo nuevo, que en algún punto nos coloca como en un lugar así medio omnipotente. Copiar y pegar en términos automatizantes es una cagada. Pero no hay nada más hermoso que la resignificación permanente de aquello de lo que provenís. Yo siento que cuando hablo lo que pongo en juego es toda una mochila de textos que leí durante toda mi vida. No estoy inventando nada nuevo. Claro. Estoy releyendo. Releer. De ahí viene la palabra, es una de las formas en las que después se constituye la palabra religión. ¿Sabías? Religión tiene en su origen etimológico también una asociación con esto de relecturas, porque ahí estás creando algo sagrado, ¿no? Que es como tu propia identidad, no sé. Yo creo que la secundaria es el agujero negro de la educación. Mirá, estoy usando negro como sinónimo de algo negativo. Pero hay algo no resuelto. No, estoy de acuerdo con vos que no se aprende básicamente porque en la secundaria no está clara cuál es su
¿Cuál es su propósito? Fíjate que en nuestro país se le dice enseñanza media. ¿Y sabes por qué se le dice media? Porque está en el medio entre la primaria y la universidad. O sea, porque la primaria tiene claro lo que quiere. Lo puede hacer bien o mal, pero tiene claro que tiene que ver con la adquisición de lectoescritura por parte de los niños. La universidad tiene claro que es un lugar de especialización y de salida laboral. Puede después no hacerlo, pero la secundaria, ¿para qué sirve la secundaria? Contestame, ¿verdad? ¿Para qué sirve? Olvídate de tu colegio. ¿Qué dirías? De los 13 a los 18 años, ¿qué vas? Difícil, ¿viste? Sí. Pero porque no tiene un propósito. No tiene un propósito. Vos tenés secundarias que parecen como primarias expandidas, o tenés secundarias que lo que parecen son como universidades o terciarios anticipados, ¿no? Claro. Pero en sí mismo, aparte entre los 3 y los 18 son edades tan distintas, parece más como una guardería de púberes la secundaria, tipo, ¿dónde dejamos a los chicos ahí? Lo que a mí me dicen es, te estamos enseñando para que vos puedas entrar a la universidad. Claro, pero en Como segundo año... Claro, te eso falta te lo dicen otro. en quinto. Claro. Ya de primero a cuarto, ¿para qué vas? Mira, linda pregunta. Linda. Sí, ¿les estudiantes somos seres sin luz? Claro, en realidad la pregunta tiene que ver con la palabra alumno. Claro. Que alumno tiene una etimología popular que dice que alumno significa sin luz. Es muy discutida esa etimología, pero es como que suena lindo, ¿viste? Entonces todo el mundo se engancha. En realidad es un horror la definición, Sí. Es muy parecida a la de infancia, porque de nuevo es poner al alumno en el lugar de la carencia. Como que el alumno llega y es un ser que no posee un conocimiento, en este caso la luz, que es como la que te habilita el esclarecimiento mental, digamos. Y el docente vendría a ser el iluminado. Claro. Pero fíjate que incluso si querés ir más a fondo, la palabra formación, que es la que se usa para las escuelas, supone que el alumno no tiene forma. Porque si yo vengo a formarte como alumna es porque vos sos alguien sin forma. Y no es que no tenés forma. Tenés forma, tenés memoria, lo dijiste, ¿no? Tenés cuerpo, tenés género, tenés ideología, venís de una clase social, tenés una historia, mirá si no tenés forma. Y nosotros venimos a formar a los chicos, ¿no? Entonces, me parece que hay que cambiar la lógica y entender que esa definición de alumno como sin luz es una definición que, de nuevo, busca instalar una idea de escuela autoritaria, donde el docente posee la luz e ilumina a ese alumno oscuro, negro, ¿no? Porque carente, oscuro, negro, de nuevo, desposeso de cualquier realidad propia. Nada, eso, te tiro otra definición de alumno, etimológica. Parece que alumno viene de alimento. Mirá qué linda forma de tensar esta idea de que alumno es sin luz. Si alumno es alimento, significa que el chico viene al colegio a alimentarse. Y esa alimentación es diaria y nunca plena, o sea, nunca dejas de ser alumna, porque te alimentás todo el tiempo. Y un docente es el primer alumno en realidad, y debería colocarse en ese lugar más de debilitamiento de su supuesta lugar de autoridad, ¿no? Porque todo el tiempo estás aprendiendo. Yo no hay lugar donde aprendí más filosofía que dando clase. Pero aprendí filosofía, o sea, no a dar clase, ¿entendés? Porque al dar clase tuve que aprender mucho. Bueno, hablando de los docentes, ¿se puede ser docente no adultocéntrico? Sí, yo te diría, en mi forma de pensar, se debe. El docente adultocéntrico está de algún modo, digamos, cometiendo ahí no sé si un error, pero está como entramado en un sentido común del que no puede salir. Y me parece que es importantísimo salirse del adultocentrismo. Tampoco creo que se pueda salir del adultocentrismo de manera terminal. Creo que es lo que en filosofía llamamos una distensión, que es como somos conscientes de que el adultocentrismo es un problema y lo que tenemos que ir es como, digamos, distendiéndolo, quitándole peso.
porque en algún punto esta forma de pensar que estamos acá haciendo circular hace imposible, no sé si se entiende, pero hace imposible el diálogo entre las dos etapas temporales, porque es como que toda vez que el adulto habla con un niño, habla desde la adultez, entonces se le vuelve muy difícil poder conectar con el niño en tanto niño. Siempre hay un lugar de desconexión, tal vez hay que aprender a valorar la desconexión y el conflicto como algo positivo y entender al revés, que cada vez que se propone así una especie de diálogo absoluto, es una de las partes la que termina como copándolo todo. Es difícil ser docente no adultocéntrico, es la tarea. Yo toda mi vida como docente lo busqué, y si te lo puedo resumir en una receta tonta, pero mirá qué loco, ¿no? Que es, o sea, siempre busqué salir del estereotipo de hablarle a los chicos desde ese lugar propio del sentido común, que es como, ¿viste? Hablarle fuerte o con, mirá, te tengo que, con una especie de cantito que es como que, digamos, claramente hay una subestimación. Para mí, la clave de mi transferencia con mis estudiantes históricamente fue no haberlo subestimado nunca, ¿viste? Entender que cada uno en su etapa, digamos, busca lo que busca y poder conectar con eso. ¿Somos las niñas hoy las mujeres de hace 70 años? Y otra pregunta, ¿qué pensás de bajar más la edad para que los niños y las niñas voten? Sí, o sea, yo vengo mucho como jorobando con esa idea de hacernos la pregunta de por qué los niños no votan, ¿no? Y claramente sale todo el mundo a putear, como diciendo cómo van a votar los chicos si no les da la cabeza, sí. Pero tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Y tu pregunta acerca de las mujeres de hace 70 años es porque cuando uno piensa la época donde las mujeres no votaban, los argumentos, digamos, machistas para, digamos, negarle el voto a la mujer eran muy parecidos a los argumentos que hoy el adulto profesa frente a los chicos, que es que no les da la cabeza, que la mujer piensa más con el corazón y no con la cabeza, digamos, que están más preocupadas por otras cosas. O sea, ponete a pensar por qué un niño no vota. Y no digo que tenga que votar, porque no sé si tiene que votar. Lo que sí sé es que los argumentos en contra no se sostienen. Pero tampoco sabría cómo reordenar políticamente la institucionalidad republicana para ver cómo mierda puede votar un chico. No tengo idea. Pero sí está claro que el argumento en contra de que el chico vote carece de fundamento, o sea, se cae rápido, ¿no? La política, si no es para el otro, no es política, ¿viste? Es negocio, es expansión del poder propio. Y el chico es un otro. Entonces hay algo ahí que hay que abrir, ¿no? Que bueno, los trabajos que hacen ustedes, hay mucha gente trabajando en pos de una relación diferente ahí, porque termina siendo uno de los principales seres colonizados por un adultocentrismo que no es otra de las tantas facetas que tiene hoy el poder. Juli, ¿y a vos te gustaría votar? Bueno, es una respuesta válida, ¿no? Más que válida. ¿Cuál es la importancia de la participación política de las niñas? Bueno, un poco lo que dijimos recién, me parece que hay un imaginario que es que los chicos, si participaran políticamente, repetirían lo que dicen sus padres, ¿viste? O como que son influenciables. Como si los adultos no, ¿viste? Como si históricamente en las democracias institucionales hubiese autonomía. Me parece como que está bueno, digamos, siempre ir a ese lugar de tensión, porque uno visualiza, esto quiero decir, uno visualiza a veces como lo que son los lavajes de cerebro. Parece que uno tiene que poder salirse de ese lugar así más totalitario, en el que muchas veces la política incurre, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos,
también salirse de ese lugar propio de nuestro mundo mercantilizado que entiende que un chico es un ser apolítico, ¿no? El chico es un ser político desde que nace, porque entra en relaciones de poder permanentes y está bueno que eso lo vaya como concientizando, ¿no? A su tiempo, con sus dudas, como dijo Juli, yo qué sé, ¿viste? Tener ganas de votar y no sé, porque obviamente no se le presenta como un tema, pero probablemente Juli vote en un montón de opciones que ella considere necesaria para su realización cotidiana, como, digamos, qué quiere comer, o con qué amigo, no sé, jugar en el recreo. O sea, que hay una práctica de la elección que es una práctica política, porque si no es circunscribir la política a las elecciones presidenciales, o eso me parece que es solo una parte. Claro. Bueno, Argentina tiene a la legisladora porteña más joven de Latinoamérica. ¿Qué pensás de eso? A ver, legalmente era un hecho posible y por suerte en este caso la ley, ¿no?, estuvo de nuestro lado, ¿no?, porque permitió, a veces la ley está del otro lado y restringe y reprime. En este caso permitió que Ofelia Fernández pueda ser legisladora. Ahí es como medio, yo qué sé, o sea, yo soy muy afín al pensamiento de ella. Por ahí la pregunta más complicada tendría que ser otra, que es qué hubiera pasado si la legisladora de 19 años más joven de Latinoamérica hubiera sido una legisladora, no sé, de derecha, y de una derecha rancia, ¿viste? No sé, conservadora. ¿Qué hubieras dicho vos? ¿Hubiese festejado igual que alguien de 19 sea legisladora? Sí. No te Lo creo. festejaría. ¿Qué? Que festejaría que un adolescente llegue a ese lugar. Sí. No festejaría los pensamientos o... Pero podría separar una cosa de la otra. Es difícil. Es difícil lidiar con... Creo que es más difícil, no digo que no hayan adolescentes que sean conservadores, pero es difícil de encontrar esos adolescentes por la organización, ¿no?, que muchos jóvenes estamos militando, algunos desde hace ya mucho tiempo. Sí, está bueno. O sea, vos decís que no hubiera aparecido un caso así porque no están politizados de algún modo. Más o menos igual, ¿eh? Mirá que el macrismo generó como así unos jóvenes, obviamente con unos valores y un modelo de la política muy distintos a los que pensamos nosotros. Sí. Pero está buena la pregunta, o sea, hacer filosofía es como abrir esas preguntas, ¿no? Claro, no es necesario responderlas. No es necesario responderlas, sino visualizar, porque nosotros decimos, qué bueno que haya una chica de 19 años como legisladora. Claro, pero porque piensa como nosotros. Si no fuese así, ¿rescataríamos solo lo de la edad? Está bueno como ver eso. Yo creo que sí, yo lo rescataría igual, no me cabe duda. Como rescato que voten los chicos a los 16 años, y no me importa quién voten. Claro. Pero bueno, celebramos obviamente la llegada de Ofelia y ojalá que desde sus 19 años plantee cosas de 19 años. Porque en realidad lo que se le plantea para los jóvenes en la legislatura no está hecho y dicho desde los jóvenes. Me parece que lo más lindo que puede hacer Ofelia es como sostenerse en su lugar y, en todo caso, hacer política desde ahí. Juli, ¿querés hacerle una pregunta a Darío? Sí. ¿Quién era Ofelia Fernández? Ofelia fue la presidenta de un centro de estudiantes de un colegio. O sea, era una chica que estudiaba en un colegio y en los colegios se organizan los chicos para pedir cosas, así que llaman centros de estudiantes. Fue presidenta de ahí y de ahí decidió presentarse como candidata, sí, legisladora, para que la vote la gente de la ciudad de Buenos Aires. Y ganó, entró. Pero es como muy raro que una chica de 19 años esté con la gente grande ahí haciendo política. Por ahí es más grande ella, ¿viste? Así que veremos cómo le va. Darío, ¿viste que a nosotros siempre nos pregunta a qué le tenemos miedo? Yo te quiero preguntar a vos, ¿vos a qué le tenés miedo? Yo siempre le tuve miedo a lo mismo que es a morirme.
Nunca cambié. O sea, tenía tu edad y le tenía miedo a morirme, y ahora que tengo 51 le tengo miedo a morirme. El único momento que voy a dejar de tenerle miedo a morirme es cuando me muera. Porque ahí ya voy a estar muerto. No voy a poder estar padeciendo. Qué horror lo que acabo de decir, ¿no? Pero es como me pasa un poco eso. Después le tengo miedo a que la gente la pase mal. Eso es como, más que miedo me da bronca, ¿viste? Pero el miedo más personal es a eso. ¿Vos a qué le tenés miedo? Yo a lo mismo, siempre le tuve miedo. ¿Sí? Y por eso dibujás. Dibujar es una forma, te olvidás. Cuando uno hace cosas así, se olvida de ese miedo. Y aparte lo expresa de algún modo. Viste que nosotros siempre nos preguntan cómo, ¿qué querés ser cuando seas grande? Yo te quiero preguntar, ¿vos qué querés ser cuando seas niño? Quiero volver a poder ser otro. O sea, quiero volver a ser niño para poder hacer todo lo que no hice en esta vida. Y entonces, digamos, si tengo la opción de volver a empezar, no haría nada de lo que hice en esta vida, porque ya lo hice. Me encantaría tener como millones de vidas donde poder probar un montón de cosas, porque no puedes probar. La vida es corta y te obliga todo el tiempo a que decidas, ¿viste? Pero bueno, te pregunto a vos y te contesto. ¿Vos qué querés ser cuando seas grande? No sé. No sabés. No ser grande, tenés que decir. Nada, me gustaría realmente, en algún punto, creo que lo más lindo de volver a ser niño no es algo temporal, no es que volvés a ser chico, sino sostener cuando sos grande el espíritu que tenías cuando eras chico. Hay algo de eso, del juego, del asombro, de eso que te pasa a vos ahora, Juli, que estás ahí colgada pensando, ¿viste? Cuando sos grande se te va diluyendo porque estás todo el tiempo haciendo pelotudeces. Entonces recuperar eso es como lo más grosso. Bueno, Darío, muchas gracias. Por favor.